Muy buenos días, estimados chicos. Espero que se encuentren bien, que hayan iniciado con bien la semana. Pues esta es una semana muy especial, ¿no? Me imagino que ya varios de sus profesores les comentaron por qué. Pues esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Se conmemora pues que las mujeres a lo largo de la historia pues se han visto un poquito en desventaja al sistema, frente a los sistemas económicos que implanta el hombre, ¿verdad? En específico, pues el hecho que se conmemora este día fue de que un grupo de mujeres que trabajaban en una fábrica murieron quemadas. Entonces, lo que se conmemora es eso, ¿verdad? La lucha de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Así que antes de felicitar, pues primero es lo primero, ¿verdad? Que es recordar la lucha que tienen las mujeres día a día por ser igual de valoradas, por el hecho de ser igual de valoradas que nosotros los hombres, y pues con remuneraciones justas a nivel de salarial, ¿verdad? Todo eso es lo que se conmemora este día. Bien, vamos a iniciar el contenido de esta clase. Para esta semana cambiamos el contenido. No estudiamos ya estudiamos los productos notables. Para esta semana, pues comenzamos el tema de factorización. Así que lo que alcancemos a ver hasta esta semana, la última clase, pues hasta eso entraría en su examen de periodo, ¿no? Pues por ahí yo le compartí en la mañana la guía de esta semana, pues ya usted ya, me imagino que ya le ha de haber echado alguna leidita o por lo menos haber visto cuáles son las presentaciones o las diapositivas que voy a usar ahora. Lo otro es, pues, ¿no? Que le compartí también una guía que trae las soluciones a unos determinados ejercicios para que usted practique para su examen de periodo, ¿verdad? Así que tenga presente esas dos cositas. Vamos con lo siguiente. Bueno, vamos a iniciar el contenido de factorización de polinomios. Pues factorización es el proceso inverso a una multiplicación, ¿no? De hecho, factorizar es una forma abreviada de dividir dos polinomios. Lo único que en esta situación lo que se pretende buscar son los divisores o los factores. También es válido llamarla así, divisores o factores. Eh, Como le digo, es un proceso inverso a la multiplicación, es decir, que dado un polinomio se busca escribirlo como el producto de dos o más factores. Por ejemplo, si tomamos el número 6, ¿cuáles son los factores de 6? Están 3 y está 2, está el mismo 6 y está 1. Entonces, todos esos factores también son divisores del polinomio dado, del número dado. En álgebra sucede de la misma forma. Nosotros tenemos una expresión y pues buscamos escribirla como producto de otras expresiones siempre algebraicas. Aquí tengo este polinomio, aquí tengo este otro polinomio, aquí tengo este polinomio y aquí tengo este otro polinomio. Cuando estamos hablando de factor común, hay dos posibles casos. ¿Cuáles son? Fíjense bien, se puede dar el factor común en un polinomio o se puede dar el factor común por agrupación de términos. Estos dos métodos son los que lo vamos a estudiar ahora. Repito, si usted necesita verlos más a detalle cada uno, pues con gusto le proporcionaré otros videos que he desarrollado con noveno de estos mismos temas. Y si no, pues en la parte de recursos complementarios de su guía de la semana 5, le he adjuntado otros videos para que también usted pueda hacer uso de ellos. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente, fíjese bien. ¿Cómo se ocupa el método del factor común para factorizar polinomios? Fíjese bien, nos respondemos a esta serie de preguntas. ¿Cuál es el divisor más grande de los coeficientes? Primera pregunta. ¿Qué variable tienen en común todos los términos del polinomio? ¿Cuál de esas variables tiene menor exponente? Y aquí me ponen un recuerda. Dice, cada término del polinomio se divide por el factor común. O sea que hoy vamos a recordar estos dos métodos de factorización, factor común y factor común por agrupación de términos. Me gustaría que me corroboraran si me escuchan, chicos. Si no, no vaya a ser que me pase como un día con noveno que Sí, estaba profe, sí hablando. se lo escucha. Ah, vaya, perfecto. Perfecto, porque un día de estos con noveno yo ya habíamos hablado 11 minutos y hasta después me dijeron
que era yo el que tenía el micrófono apagado. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 1. Estos ejercicios son los que le aparecían citados ahí en la lámina anterior. Fíjese bien, ejercicio 1. Vamos a factorizar este polinomio. Cuando tenemos un polinomio, pues es bien raro que nos digan, este método va a ocupar. Es muy, muy raro. Por lo general comenzamos un proceso de ensayo y error. Y pues en este caso, cuando vamos a suponer que vamos a utilizar el factor común, lo primero que tenemos que ver es si existe algún literal que se repita en cada una de las letras del polinomio. Por ejemplo, en este polinomio, observe bien, en esta parte yo tengo x cuadrado y al cubo como partes literales. Y en este tengo a x y al cuadrado. Y aquí tengo a z y a x. Entonces, la primera pregunta o cómo detectamos nosotros que podemos hacer uso de este método de factorización es verificar si en el polinomio dado existe una letra que se repita en cada uno de los términos del polinomio. Entonces, ayúdenme a responder esta pregunta, por favor. ¿Será que existe algún literal que se repita en todos los términos de este polinomio? ¿Será que existe alguna letra que esté en cada uno de los términos? X. X, muy bien. Entonces, eso es lo primero. Yo voy a saber que voy a aplicar el factor común si hay por lo menos una letra que se repite en cada uno de los términos del polinomio. Muy bien. Hecho eso, fíjese bien cuál es la segunda parte para detectar este método. Nosotros nos vamos a fijar en los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Y vamos a determinar el máximo común divisor de los coeficientes del polinomio. En este caso, pues yo aquí ya lo saqué. Se recuerda que por eso estudiamos primero el máximo común divisor, allá cuando estábamos en la unidad 1. Pues a mí me resulta, no sé si en base a sus cálculos resultará lo mismo, pues si no me avisa y vemos en qué me he equivocado. A mí me resulta que el máximo común divisor de 2, 4 y 6 es 2. No sé si estoy en lo correcto, si alguien me ayuda a corroborar. Bueno, esperaré que sí. Segundo, fíjese bien, cuando el máximo común divisor de los coeficientes del polinomio es 1, pues en ese momento cabe destacar que solo tendremos factor común literal. ¿Cómo se saca el factor común literal, profe? Porque hasta ahorita solo me ha hablado de los coeficientes y de las variables, pues solo hemos detectado la que se repite. Ok, entonces eso me da el siguiente paso. ¿Cuál es la variable común? En este caso, pues yo me equivoqué. Observe bien, aquí la variable común es x, ¿verdad? X se repite en cada uno de los términos del polinomio. Luego que yo ya tengo detectado cuál es la variable que se repite, voy a escoger aquellas cuyo exponente sea el menor. En este caso, de todas las x que están aquí en este polinomio, ¿cuál es la que tiene menor exponente? Porque aquí La del tengo, último término. muy bien, excelente. Fíjese bien, aquí tengo un x al cuadrado, aquí tengo un x a la 1 y aquí tengo un x a la 1. Cuando tengo dos que las dos son el del menor exponente, pues basta y sobra con que escoja nada más uno. Y entonces, ¿cómo se forma el factor común, profe? El factor común, fíjese bien, se forma con la unión del máximo común divisor de los coeficientes y la variable que se repite con el menor exponente. Ese es el factor común y lo ilustro en lo siguiente. Observe, factor común es 2x. Aquí, perdón, las dudas de esto, las disculpas del caso, mejor dicho, sería 2x. Y luego que ya encontré el factor común, profesor William, ¿qué es lo que hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora viene el proceso de dividir cada término del polinomio entre el factor común. Es decir, voy a iniciar dividiendo este término que se llama 2x al cuadrado y al cubo, lo voy a dividir entre el factor común que es 2x. Profe, Dígame. disculpe, ¿de dónde sacó la 2x? Perdón, que No se no entendí. preocupe. No se preocupe. 2x es el producto del máximo común divisor de los coeficientes, que es justamente este 2, y, permítame, y esta x, que es el factor común literal. ¿Sí? Gracias.
Sí, ok, bueno. Entonces, como le decía, una vez nosotros hemos determinado cuál es el factor común, así como en esta parte de acá que determinamos que es 2x, lo que procede es a dividir. ¿Qué vamos a dividir? ¿Qué es lo que vamos a dividir? Bueno, vamos a dividir cada término del polinomio entre el factor común. En este caso, pues aquí se lo ilustro la primera división. El 2x al cubo, el 2x al cuadrado, y al cubo, entre 2x. Recuerde, cuando estamos dividiendo algebraicamente, pues tenemos que recordar las propiedades de los exponentes. Cocientes de potencia de la misma base. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. Y aquí le hago mención de ello. Observe, x con x se cancelan, ¿verdad? Y y al cuadrado, como no tiene con quién dividirse en la parte de abajo, pues solo lo escribimos. Y ese 2, profe, este 2, ¿de dónde sale? Fácil, es el cociente de 4 entre 2 es 2. Y me queda este término de acá, este 2y al cuadrado. Siguiente división, ¿cuál tendría que ser la siguiente división? Tiene que ser el término 4xy al cuadrado dividido entre el factor común que es 2x. Entonces vamos a ilustrar esa división. Observe. Fíjese bien. Vamos a ver cómo se hace esta división que le acabo de marcar justamente ahorita. Es decir, esta de acá. Ok, primero los coeficientes. 2 dividido entre 2 toca a 1, ¿verdad? Que es el 1 que yo sé que está ahí, que no se escribe, pero que sabemos que está ahí. Luego, x al cuadrado dividido entre x, recuerde, tengo cocientes de potencia de la misma base. Lo voy a escribir acá, x al cuadrado entre x. ¿Qué es lo que hago? Escribo la base es la letra, ¿sí? Si usted lo quiere ver así, es la letra, y resto los exponentes. El exponente de la de arriba menos el exponente de la de abajo, que sería 2 menos 1, 1, ¿verdad? Y es ahí donde sale esta x que tengo por acá. Luego, y al cubo no tiene otra y con quien dividirse en la parte de abajo. Entonces, simple y sencillamente la escribo. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? ¿Hay dudas hasta aquí con esto? Creo que no, profe. Creo que no. Vale, perfecto. Excelente. Me llega así. Bueno, siguiente paso, dividir el otro término que es 6zx entre el factor común. Vamos a ver cómo se ilustra eso. Eso está aquí. 6xz dividido entre 2x. Primero, coeficientes entre coeficientes. 6 dividido entre 2 toca a 3, ¿verdad? Z, como no tiene con quién dividirse en la parte de abajo, solo se le escribo el cociente. Y x, como sí tiene con quién dividirse, x entre x se cancela. Y ya de ahí solo me queda uno. Entonces, profe, ¿qué es lo que voy a hacer con esos resultados que acaba de obtener ahí? Bueno, aquí viene la siguiente parte. Voy a borrar un poco aquí para que no se vea tan sucio. Bueno, la siguiente parte es justamente colocar el factor común que determinamos hace unos momentos, lo colocamos delante de un paréntesis. Y dentro del paréntesis, fíjese bien, dentro del paréntesis yo voy colocando estos resultados que me dieron justamente en las divisiones. Los signos con los que debo ir colocando estas cantidades van a depender del cociente. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado un menos 4 entre 2, lógicamente este 2 hubiera sido negativo. Entonces yo aquí lo tengo que adjuntar también negativo. En este caso, pues aquí como todos me dieron positivo, dentro de este paréntesis más grande, dentro de este óvalo más grande, todo va positivo. En conclusión, yo voy a ir escribiendo acá de acuerdo a cómo me den los cocientes que están en estos circulitos que están aquí. ¿Me he dado a entender con eso, chicos, o hay alguna duda? Si hay dudas, pues siéntase en la libertad de preguntar, ¿verdad? No hay ningún problema. Profe, y al momento de colocarlos, el orden no importa. En teoría no importa, pero de preferencia, se busca tratar de que queden así en el orden para que ya me queden los términos que están en estos rectangulitos de acá arriba, ¿sí? Pero en general el orden Gracias, no profe. interesa, ¿ok? Bueno, Gracias. perfecto. Ok, borro aquí para pasarme al siguiente ejemplo. En su guía en la que le he dado para que repase, la parte de factorización no viene con soluciones, así que téngalo en cuenta para practicar esto, ¿verdad? Ok. Bueno, vámonos al ejercicio número 2.
que siempre con respecto al factor común. Ok, primera pregunta que yo me tengo que hacer antes de entrarle a lo loco, porque la idea no es esa, ¿verdad? No es hacer un ensayo y error a lo loco, sino que lo primero que yo me voy a preguntar, ¿el polinomio que voy a factorizar, será que tiene alguna letra en común en todos sus términos? Por ejemplo, aquí yo tengo a y a Y. Aquí yo tengo a B y a Y. Y aquí yo tengo a C y a Y. Pregunta número 1. ¿Hay alguna letra en todo el polinomio que se esté repitiendo? ¿Me ayudan a Y. contestar? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, siguiente pregunta, fíjese bien. ¿Será que existe algún número que divida a cada uno de los coeficientes del polinomio? 3. 3. 3. 3, muy bien. Entonces, aquí le ilustro los pasos a continuación, fíjese bien. Permítame que esta cuestión me está algo de rebelde. Vale, entonces, paso 1, observe bien, ahí le acaba de salir en una nubecita. El máximo común divisor de 9, 3 y 12 es 3. Muy bien. Siguiente, la variable común, es decir, es Y. Si hubiera una Y a la 5, una Y a la 4 y una Y a la 2, tengo que escoger la Y que tiene el menor exponente. En ese caso, en el que le acabo de plantear, sería Y al cuadrado. Profe, y si es más de una letra la que se repite, entonces tiene que ir junto con las variables en común en forma de multiplicación. Por ejemplo, fíjese bien, y hay Profe, dígame. entonces digamos que si esta Y del Ujú. ejercicio tuviera cada una diferentes exponentes, tendríamos que escoger para el variable común el que tiene menor exponente. Exacto, tú lo has comprendido de la forma en la que tiene que ser. ¿Sí? Bueno, gracias. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si hubiera otra letra que se repitiera más, por ejemplo, si existiera por aquí una W y de la W está la W al cuadrado, es la que menor exponente tiene, entonces la dejo como indicada la multiplicación con Y, ¿verdad? Porque hay veces no es solo una letrita el factor común, hay veces son hasta 2, 3 letras, ¿verdad? Bueno, Profe, ¿y si no hay una variable común? entonces este método no es aplicable, ¿sí? Sí, gracias. Vaya, perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿cómo arreglo mi factor común? El factor común, fíjese bien, es el producto del máximo común divisor por la variable común con el menor exponente que yo he localizado. Y justamente aquí el factor común es 3y. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora viene un proceso un tanto más mecánico. Voy a borrar aquí esto. Fíjese bien, el proceso que viene ahora es de dividir cada término del polinomio entre el factor común. Entonces, ilustro la primera división justamente en este momento. Fíjese bien, sería 9ay dividido entre 3y. En este caso, pues no le adjunté aquí las soluciones porque la idea es hacerlo con usted. Veamos a ver qué nos resulta. 9 entre 3, ¿a cómo toca? 3A. A 3a. 3. Muy bien, a 3. Y pues A no tiene con quién dividirse, entonces la adjunto aquí. Esa es una A, no vayan a creer que es un ganchito feo, aunque sí es un ganchito feo. Y la Y se elimina. Exacto, ya se cancelan. Como se cancelan, ya no tengo aquí por qué poner. Siguiente división. ¿Cuál sería la siguiente división? Sería 3BY dividido entre el factor común que sería 3Y. ¿Ok? Vamos a ver cómo ilustremos. 3BY dividido entre 3Y. ¿A cómo me les da este cociente? A, B. B. Muy bien, va. 3 con 3 se cancelan. Y con Y también se cancelan. Entonces solo queda B. Excelente. Siguiente cociente sería 12CY dividido entre 3Y, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ilustro aquí la división. ¿Cuánto me les da? 4C. Muy bien, excelente. Vamos a ver. 12 entre 3 toca a 4 y Y con Y se cancela y solo me queda C. Luego, ¿qué es lo que hago una vez he obtenido estos cocientes? Bueno, lo que hago es bien sencillo. Déjenme ver si adjunté la respuesta. No, viene el otro ejercicio. Entonces, aquí lo voy a trabajar. Fíjense bien. Fíjense bien, delante de un paréntesis, delante de un gran paréntesis, se escribe el factor común que sería 3y, ¿sí? Luego abro este gran paréntesis.
¿Y qué es lo que yo voy a escribir en este gran paréntesis? Voy a escribir estos cocientes. Aquí, pues, como le digo, ninguno me ha resultado negativo. Pero ¿qué pasa si en los cocientes me resulta por lo menos uno negativo? Aquí lo tendría que colocar negativo. O sea que aquí me quedaría 3A más B. ¿Por qué más B? Porque aquí el resultado de dividir esto me dio positivo. Entonces, por eso le coloco más B. Luego sería más 4C. Y este sería el resultado de factorizar esta expresión a través del método de factor común. ¿Sí? Luego, no es la única técnica para factorizar. Existe también otro método que se llama factor común por agrupación de términos. Y aquí hay que hacer bastante uso de la ley asociativa de los números reales. Profe, pero aquí estamos en álgebra. Pero es que la cuestión es que el álgebra es una generalización de la aritmética. O sea que usted implícitamente está trabajando con números reales. Y los números reales pues tienen esa propiedad, ¿no? De la asociativa, la distributiva, etcétera, propiedad de cerradura, todas esas propiedades que pues en teoría las tenemos que conocer. Vamos a ver unos ejemplos con respecto a lo del factor común por agrupación de términos. Fíjese bien. Ejercicio 3 dice, factorar AX más AY más BX más BY. ¿Cómo voy a detectar que tengo que ocupar este caso de factorización? Vaya, las premisas son las siguientes. Fíjese bien. En general, visto el polinomio desde una perspectiva general, no hay una letra que se repita en cada término del polinomio. Por ejemplo, si yo analizo aquí, pues tengo a AX y a AY, BX y BY. En general no hay una letra que se repita en todos los términos. Pero, fíjese bien, si yo voy viendo este problemita o este intento de problema por partes, al verlo por partes, sí logro detectar que hay factores comunes en cada una de esas partes. Por ejemplo, en AX más AY, entre ellas dos, solo entre ellos dos, sí hay un factor común. ¿Quién sería el factor común entre ellos dos? Entre AX y AY. Muy bien, ahí está A. Luego veo la otra parte, que sería BX más BY. Entre ellos dos sí hay un factor común, que sería B. Entonces la clave es esta. Yo en general en el polinomio pues no veo algún término que se repita, pero visto por partes, es decir, haciendo las asociaciones respectivas, sí voy a lograr detectar algún factor común. Hay otra premisa que es básica para utilizar este método de factorización y pues yo lo he encontrado con respecto a los años o por lo menos nunca me he topado con un polinomio donde suceda lo contrario. Más que todo, este método de factorización yo lo utilizo cuando la cantidad de términos de un polinomio es par. Por ejemplo, si el polinomio tiene 4 términos, 6 términos, 8 términos, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de asociar, la idea es que ningún término quede volando. Entonces, si yo digo, si este polinomio tiene 6 términos, entonces yo puedo probar asociaciones de 2 en 2. Me van a salir 3 asociaciones. O si pruebo, quiero asociar de 2 en 2, me van a salir 3 términos en una asociación y 3 términos en otra. Profe. Entonces, dígame. ¿Y cómo saben, bueno, la diferencia entre factorar y sacar el factor común sería que para saber cuándo usar cada uno, sería que el sacar factor común sea un trinomio y el otro sea un polinomio? No. Más que todo la diferencia está, por eso les hacía énfasis en que si el polinomio visto desde una perspectiva general, no hay una letra que se repita y a lo mejor haciendo asociaciones sí, entonces puedo ocupar el factor común por agrupación de términos. En fin, vamos a tratar de ir cubriendo esa misma duda. En realidad la cubriríamos al ver todos los métodos de factorización, pero de momento comparado con este sí puedo tomar esa premisa. El polinomio en general no tiene una letra que se repita, pero asociándolo con otros términos sí la tiene. ¿Sí? No sé si respondo circunstancialmente tu duda. Bueno, esperaría que sí. Si no, pues al final ya damos una retrospectiva todo lo que sucede. Bueno, entonces probemos diferentes asociaciones. En este caso, pues aquí la asociación que se tiene que hacer, pues es bastante inmediata. Por ejemplo, aquí voy a ocupar la ley asociativa
Y voy a reunir los términos del polinomio, así como se acaba de mostrar en este momento. Fíjese bien. Entonces, yo ya he planteado esta asociación. De cada uno de estos nuevos términos que componen, el polinomio, voy a sacar el factor común individualmente en cada uno. Entonces, fíjese bien. En este primer ovalito que tenemos acá, ¿quién sería el factor común? En este primero de acá, donde le acabo de poner esa flechita color celeste. ¿Quién sería mi factor común? A. Muy bien. Y en esta de Profe. acá, dígame. Disculpe que no le contesté cuando me preguntó si había entendido que mi perro estaba ladrando. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. Bueno, en esta otra aquí yo ya sé que hay un factor común que se llama B. Entonces ya asocié. Y ahora, profesor, ¿qué es lo que hago? Ahora lo que se hace es pasar a lo siguiente. Sacar el factor común en cada binomio. En el caso del primer binomio, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría A factor de X más Y. Y en el caso del segundo me quedaría B factor de X más Y. Así como lo voy a ilustrar justamente en este momento. No sé si lo logra ver ya cuando he sacado el factor común aquí. Fíjense bien, en cada Sí, uno profe. saqué factor común. Ahora bien, hay algo aquí que tiene usted, digamos de que esto es lo más, ¿cómo decirlo? Lo más importante. Lo que le quede en cada uno de los paréntesis tiene que ser lo mismo. Por eso se llama factor común polinomio, porque aquí nosotros el factor común no es una letra, sino que es una expresión. En este caso, la expresión que es el factor común es X más Y, porque X más Y se repite en el primer término, ¿sí? En todo este de acá, y se repite también acá. O sea que aquí el factor común no es una letra, sino que es una expresión. Para efectos de este ejemplo, ¿cuál es mi factor común? Es la expresión X más Y. Entonces, X más Y es mi factor común. Quiere decir que si podemos emplear un cambio de variable para poderlo ver lo más familiar posible, llamémosle a X más Y, llamémosle U. Entonces, este polinomio sería A por U, ¿sí? A por U más B por U. Solo para que veamos que el factor común ahí está. Entonces, factoricemos esta expresión. Ya sacando factor común X más Y, ¿qué obtendría? Obtendría, fíjese bien, A más B por X más Y. ¿De dónde salen esos términos, profesor William? Bueno, el primero es bien claro, ¿verdad? Que es este X más Y. El otro, fíjese bien, proviene de la composición de este factor que queda afuera con este otro factor que queda fuera del otro binomio. Al reunir estos dos, pues ahí obtengo este de acá, ¿sí? Como que si usted aplicara factor común a este otro polinomio, exactamente le quedaría lo mismo y después hace el cambio de variable otra vez. Entonces, Profe, dígame. y el otro XY que queda ahí, no se pone el cuadrado, o sea, el que se ha unido no se pone el cuadrado y el otro se elimina. ¿Cómo es? No se coloca el cuadrado porque aquí lo que estamos pretendiendo es que mi factor común, como es una expresión compuesta, por eso hacía lo de la ilustración del cambio de variable, me hubiera quedado A por U, donde U es X más Y, y aquí me hubiera quedado B por U. Factoricemos este polinomio así en U. ¿Cómo me quedaría? U, ¿sí? Factor de A más B. U factor de A más B. ¿Quién es U? Lo regreso a la variable que originalmente, o a la expresión que originalmente era. U es X más Y. Entonces me queda X más Y, ¿sí? Importante. Coloquemos en paréntesis todo el binomio. X más Y por A más B. O sea que el hecho que se repita ese binomio implica de que él es el factor común y que solo se va a escribir una vez. No sé si eso responde a tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos con un ejemplo número 4 y después pasamos a una sección de preguntas y respuestas con respecto a lo que hemos estado revisando en la guía. Si no, pues yo con todo gusto pues inicio la otra parte del contenido. Veamos el ejercicio 4. Y aquí estaba remarcado. Ahí le voy a quitar esta observación y aquí le pongo que el factor común es X más Y.
Bueno, vamos con el otro. Fíjese bien. Tengo 3x al cuadrado menos 6xy más 4x menos 8y. Hagamos un ejercicio de discusión. Aquí tenemos una diversidad de términos. Visto el polinomio desde este punto, desde el punto de vista general, respóndame usted, ¿será que hay alguna letra que se repita en todos y en cada uno de los términos de este polinomio? Analícelo, piénselo un No, momentito. profe. No, ¿verdad? Fíjese bien, aquí tenemos el primer término, se llama 3x al cuadrado. O sea que aquí la única variable en ese término es x. Luego tenemos el otro término que se llama menos 6xy. Él está compuesto tanto por x como por y. Entonces, y puede ser que con este sí tenga algo en común. Luego tenemos 4x menos 8y. ¿Qué tienen en común ellos? Pues solo no tienen nada en común, 4x y 8y. Entonces, globalmente este polinomio no tiene ningún factor común. Pero, ¿qué pasa si probamos diferentes asociaciones con este polinomio? Por ejemplo, probemos a asociar estos dos términos. Ojo con lo que le voy a decir. A veces la asociación no es tan directa. De repente tendré que mover, por ejemplo, algún término que esté por acá, lo tendré que mover al principio para poder ver el factor común. En este caso, pues yo los he puesto así para que nos ensayemos, ¿verdad? Para que nos familiaricemos los que no estemos muy familiarizados con esto, ¿verdad? Pero por lo general, pues hay veces sí lo dan así que sea bien inmediato y hay otras veces que no. Bueno, entonces vamos a ver esta asociación. Si yo asocio 3x al cuadrado menos 6xy, entre ellos dos sí existe un factor común. ¿Cuál sería el factor común entre ellos dos? X. Ah, muy bien, tenemos un factor común literal que es x, pero también hay otro número que divide a 3 y a El 6, 3. que es 3. Muy bien, entonces en este ovalito de acá o en esta asociación, mi factor común es 3x. Veamos acá, en este otro. Vamos a ver. ¿Cuál sería mi factor común literal? ¿Será que existe o no existe aquí? No. existe. No existe. No existe. ¿Será que tengo algún término o algún máximo común divisor entre 4 y 8? 2. 4. De una sola vez puede ser 4, ¿verdad? Puede ser 4. Muy bien. Entonces, probemos a ver qué es lo que pasa. Probemos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Voy al siguiente paso. Bueno, ahí ya probé la asociación, ya lo expresé como una asociación de términos. Y aquí, fíjese bien, en cada uno ya saqué el término, el factor común. Aquí, fíjese bien, en el primer paréntesis ya saqué 3x como factor común y aquí ya saqué a 4. Luego, fíjese bien, aquí viene quizás la parte donde hay que ser bien perceptivo, bien perceptivo. ¿Será que lo que queda delante de cada uno de los factores comunes es esta expresión se repite o es idéntica a la anterior? Por ejemplo, esta expresión de acá y esta expresión de acá, ¿es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo. Entonces, aquí el factor común, como le digo, como el factor común es un binomio. ¿Quién es el factor común? Es x menos 2y. Entonces, aquí podemos ser un poco memotécnicos o podemos ser un tanto mecánicos. ¿Cuál sería el factor que queda, el que ya queda escrito de ley? Bueno, el que queda escrito de ley sería x menos 2y, ¿verdad? Porque él es el que se repite, según la pregunta que me hacían hace un momentito. X menos 2y sería lo que ya se repite. ¿Y el otro factor cuál sería? El otro factor es este de acá unido con este de acá. Es decir, los que están en ovalitos, pues ellos quedan expresados como factores, que sería 3x más 4. Profe, y si ahí no me hubiera salido más 4 y si me hubiera salido menos 4, ¿qué hago? Escríbalo como menos 4, ¿sí? Escríbalo como menos 4. Bueno, con esa observación, pues vamos a ver cómo me quedaría ya factorizado. Aquí le hago la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común en cada término? En teoría, pues ya usted ya me respondió, que es x menos 2y, que sería el factor común, ¿verdad? Y ya factorizado, pues me queda esta expresión de acá, ¿verdad? Bueno, esos son los ejemplos que yo le traía.
Ahora bien, pregunta, ¿pasamos al otro contenido y así adelantamos o quiere hacer una ronda de preguntas con respecto a los problemas que hay en la guía? Tenemos, son las 11:42, tenemos unos minutitos todavía. No sé si prefiere que hagamos una ronda de preguntas y respuestas con respecto a lo que hay, a los problemas planteados en la guía. Voy a cerrar la presentación. Hola, hola. Yo voto porque sigamos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Igual, para mí ir un poquito más adelante me serviría de mucho. Sí, sigamos, profe. Ok, bueno. Las otras técnicas de factorización que vamos a ver, es decir, ya aquí ya dejamos el factor común de lado y nos vamos a enfocar en cómo factorizar trinomios. Trinomios que tengan esta forma en particular. X al cuadrado más bx más c. Esos trinomios tienen diferentes formas de factorizarse, de las cuales pues vamos a entrar a ver una de ellas. Fíjese bien, vamos a hacer unas observaciones teóricas en cuanto a esto antes. Y es lo siguiente, fíjese bien. Primera observación, consideraciones. ¿Qué producto notable puede asociarse con la factorización de un polinomio de la forma mostrada? Bueno, el profe William hace unas semanas le enseñó que hay un producto notable de la forma x más a por x más b. Lo único que ahí se lo dio por un más a por un más b. Pero en general, pues también se le puede llamar x más a por x más b. En ese producto notable, cabe destacar que tiene un comportamiento bastante estándar. Fíjese bien, el cuadrado de la primera cantidad y el otro término, el término lineal, tiene como coeficiente la suma de A y B. Si son tan amables, ¿podrían cerrar el micrófono, por favor? Para que de repente se haya interferencia. Muchas gracias. Bueno, y el último término es el producto de A y de B, ¿verdad? Entonces, este producto notable tenía este comportamiento. ¿Por qué nos estará haciendo referencia a esto el profesor Willy? Bueno, porque resulta ser que cuando yo voy de multiplicación a polinomio, en este caso, pues estoy en un producto notable. Pero cuando de polinomio lo quiero regresar a una multiplicación, estoy ante la factorización. Entonces, en este caso, este tipo de polinomio se puede asociar con este producto notable. ¿Cuál es la forma de factorizarlo? Bueno, el método para factorizar es el siguiente. Abrir dos paréntesis, donde el primer término de cada uno sea la raíz cuadrada del término cuadrático del trinomio. ¿Cuál es el término cuadrático del trinomio? Este es el término cuadrático. ¿Sí? 2. Colocar el signo del término lineal al primer paréntesis. Al segundo se le colocará el signo que se obtiene de multiplicar el signo del término lineal con el término independiente. Número 3. Si los signos de los paréntesis coinciden, es decir, si son de la forma menos menos o más más, se buscan números cuya suma sea el coeficiente b, es decir, este coeficiente de acá, y cuyo producto sea c. Siguiente, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Si ocurre lo contrario, dice, se buscan números cuya resta sea b, es decir, siempre el coeficiente b, y cuyo producto sea c. Toda esta teoría o verborrea, pues la podemos ver de manifiesto en unos ejemplos que nos van a ayudar a recordar por lo menos cómo factorizar estos trinomios. Y aquí traigo unos cuantos ejemplos. Factoricemos estos trinomios. Observe bien. Pues por aquí ya los traigo resueltos. No me quedo mucho chancecito de ponerles efecto, pero sí lo voy a explicar paso a paso. Fíjese bien. Vamos a factorizar el polinomio x al cuadrado más 5x más 6, que es justamente este de acá. Bueno, paso número 1, abrir dos paréntesis. En este caso, pues, aquí yo ya tengo ilustrado aquí, fíjese bien, vamos en esta línea, abrimos dos paréntesis y en cada uno vamos a sacar la raíz cuadrada del término cuadrático, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado. Aquí vamos a decir que esto es x, pero no, esto no es tan sencillo como se ve. En realidad aquí está antepuesta la condición de que si x es mayor que 0, entonces raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, esta x la escribo en el primero y en el segundo paréntesis. Luego, fíjese bien, como paso número 2, me voy al qué signos le debo colocar a cada paréntesis. Y eso es bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Observe bien. El primer signo
el primer signo es el signo del término lineal. ¿Cuál es el término lineal en este polinomio? Es 5x y está positivo porque tiene delante un más. Entonces, en este caso le coloco más al primer paréntesis. El otro signo, es decir, ese otro que me aparece ahí, viene del producto de multiplicar este más con este otro signo, ¿sí? Que también es más. Si usted multiplica más por más, ¿qué le da? Le da más también, ¿verdad? Entonces, este signo de acá, Profe, dígame, hija. entonces en el caso de que estuviera más en el término lineal y Ujú, menos en el último término, entonces ujú. sería menos. Exacto, porque el signo, fíjese bien, el del Se le primer coloca la paréntesis, multiplicación de signos entre los términos lineales. así es, entre el término lineal y el término independiente. Ajá, El primer paréntesis lleva el signo que tiene el término lineal y el segundo lleva el producto del término del signo del término lineal por el término independiente. ¿Sí? Bueno, la siguiente cuestión es ver cómo quedaron los paréntesis. En este caso, aquí observe que los signos de los paréntesis. Observe que aquí los signos son iguales. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué números multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5? Aquí es importante manejar las tablas de multiplicar. Por lo general, ahí están siempre los números. Fíjese, Profe, dígame. podríamos usar la técnica que... la técnica de tijeras. ¿Se ajá. puede? Sí, Pero se ese es puede. otro método para factorizar. Este mismo tipo de trinomio, sí, y es justamente la otra parte. Lo único que ese método se ocupa más cuando delante del término, el coeficiente del término cuadrático es distinto de 1. Pero sí, en general es muy buena técnica. Y si la puedes usar, te la recomiendo. De hecho, ese mismo método lo vamos a estudiar para otros tipos de trinomios, siempre parecidos a esto. Bueno, entonces aquí fíjense bien cómo los signos resultaron ser iguales, es decir, fueron de la forma más. Entonces yo digo, ¿qué números multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5? Pues una leve inspección ahí a su cabecita en las tablas de multiplicar, usted se recordará que 3 por 2 en efecto da 6 y 3 por 2 da, 3 más 2 da este 5 de acá. Como convención, siempre el mayor de los dos números que he obtenido se coloca en el primer paréntesis, ¿sí? Se coloca en el primer paréntesis. En este caso, 3, ¿verdad? Y aquí me queda x más 3 por x más 2. Eso da como resultado. Profe, Dígame. es que mi pregunta era si podíamos utilizar la técnica que vimos en una de las clases anteriores, que era un método babilónico, creo, babilonio. Pues no, en este caso sí no sería viable aplicar. Sí, en este caso Bueno. sí. Ok. Bueno, vámonos con un segundo ejemplo. El otro es, hay que factorizar x al cuadrado menos 7x más 12. Paso número 1, abrir dos paréntesis. Así como se lo he ilustrado acá. Abrimos dos paréntesis. Y en cada uno de los paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada del término cuadrático. Es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es x, ¿verdad? Con la condición de que x es mayor que 0. Bueno, entonces esa X la escribo acá y la escribo acá. Paso número 2, determinar los signos. ¿Cuál es el signo del término lineal para este ejercicio que estamos resolviendo en este momento? Sería ¿Cuál? menos en los dos paréntesis. Muy bien, aquí fíjese bien, aquí es menos. Este menos lo extraigo justamente de este coeficiente. ¿De dónde sale el otro menos, profesor William? Bueno, fíjese bien, sale del producto de este menos por este más. El producto de menos por más es menos y es justamente el que he escrito en esta parte de acá. Ahora me voy al análisis de los signos. ¿Cómo resultaron los signos? ¿Resultaron iguales o resultaron diferentes? Resultaron ser iguales. Ambos son menos menos, ¿verdad? Es decir, uno es menos y el otro es menos. Y me hago la pregunta del millón. ¿Cómo sería? Bueno, yo digo, ¿qué números multiplicados dan 12 y sumados? Aunque aquí aparezca menos, yo digo sumados. Solo digo restados cuando me aparecen los signos opuestos, ¿verdad? ¿Qué números multiplicados me dan 12 y sumados me dan 7? Bueno, hago una rápida inspección y digo, bueno, puedo escribir el 12 como 6 por 2, pero 6 más 2 no me da 7, ¿verdad? Me da 8, entonces no pueden ser ellos.
Luego pienso en otros. 4 por 3, sí, 4 por 3 es 12 y 4 más 3 me da 7. En este momento, pues no me interesa mucho que me dé menos 7, sino que dé el valor absoluto de ese coeficiente. Entonces, en efecto, observe bien, los números que me resultaron, el mayor se lo coloco al primer paréntesis y el menor se lo coloco al otro. Entonces, ya me sale x menos 4 por x menos 3 son los dos polinomios tal que al multiplicarlos me generan este otro polinomio de acá. ¿Sí? Bueno, vamos con un tercer ejemplo para que afinemos bien esa técnica. Fíjese bien, x al cuadrado más 2x menos 15. Bueno, paso 1, abrir dos paréntesis. ¿Qué voy a escribir en esos dos paréntesis? La raíz cuadrada del término cuadrático. En este caso sería raíz cuadrada de x al cuadrado es x con la condición de que x es mayor que 0. Ok, escribo esa x aquí y aquí, ¿verdad? Luego, paso número 2, análisis de los signos. Signo del primer factor de acuerdo al signo que tenga el término lineal. ¿Y el otro signo cuál es, chicos? ¿Cuál es el otro signo? ¿O cómo se obtiene? La multiplicación del signo del término lineal por el independiente. Perfecto, es decir, más por menos y el resultado de ese es menos, ¿verdad? De aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo salieron los signos? ¿Salieron iguales o salieron opuestos? Opuestos. Opuestos. Muy bien, excelente. Entonces, me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué números multiplicados me dan 15 y restados me dan 2? Pues yo puedo inspeccionar, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de 15? Por ahí resultará ser que 15 por 1 da 15, pero 15 menos 1 es 14, no me da ese 2 que yo necesito. Entonces, puedo ir haciendo ensayo y error con eso. Pero pues también conocemos que 5 por 3 es 15 y ellos cumplen, ¿verdad? Fíjense bien, este 5, perdón, no agarré bien la herramienta. 5 por 3 es en efecto este menos 15. Y perdón, 5 menos 3 es cabal este 2 que está aquí. Este coeficiente 2 que está aquí. Entonces, puedo decir que x más 5 multiplicado por x menos 3 es el que da origen a todo este polinomio de acá. Y con este último ejemplo termino, fíjese bien. No es necesario que siempre sea X, ¿sí? No, puede ser M, puede ser Y, cualquier letra, la que a usted más le guste, o con el que más familiarizado esté de las 26. Entonces, en este caso tenemos M al cuadrado menos 2M más 168. Paso número 1, abrir dos paréntesis. Y en estos paréntesis voy a colocar primero la raíz cuadrada del término cuadrático, es decir, raíz cuadrada de m al cuadrado, ¿sí? Y eso es m. ¿Qué hago con esta m? La voy a escribir al principio de cada uno de los paréntesis. Siguiente paso, me voy al análisis de los signos. Signo del término lineal es menos, entonces por ello le hemos puesto este menos acá. Y el otro, profe, fíjese bien, es más. Y tenemos el producto de menos por más, eso es menos, ¿verdad? ¿Cómo me salieron los signos? ¿Salieron iguales o salieron opuestos? Iguales. Iguales, muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer aquí? Me digo, ¿qué números multiplicados dan 168 y sumados me dan 2? Puede ser que no existan o puede ser que sí existan. En dado caso, no es eso lo que pretendo con este ejemplo, sino que enseñarle una técnica que de repente le puede servir, que es justamente agarrar el término independiente porque, Dios mío, yo no me puedo la tabla de 168, ¿verdad? Entonces, podemos tomar esta técnica, tomar el 168 y dividirlo y descomponerlo en factores primos. Por ejemplo, puedo comenzar con su mitad. ¿Cuál es la mitad de 168, chicos? Bueno, a mí me da 84, ¿sí? 84. Le voy a poner aquí el 8 y aquí el 4. Luego, mitad de esto, ¿cuánto sería? Sería 42.
Luego observo que se puede seguir sacando mitad. Digo, mitad de esto es 21. 21 tiene tercera, es 7, ¿verdad? No, perdón, ajá, sí, tercera de 7 es 21 y 7 ya es primo, entonces solo es divisible entre el mismo. Luego, ¿qué voy a hacer con esto, profe? ¿Cómo me va a servir para encontrar esos números si es que existen? Bueno, yo puedo tomar diferentes agrupaciones. Por ejemplo, puedo tomar esta agrupación de acá y esta agrupación de acá. Entonces digo yo, bueno, 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? No me vaya a decir 6, ¿verdad? 2 por 2, 4 y 4 por 2, eso es 8. Y aquí tengo 3 por 7, aquí tengo 21, ¿sí? Luego 8 por 21, pues me dan el 168. Pero pregúntese ahora usted, menos 21 menos 8, ¿será que me da este menos 2 que yo necesito acá? Si no me da, que en efecto no va a dar, pues pruebo otra asociación. Como le digo, cuando usted ya probó todas las asociaciones posibles y no le dio, quiere decir que este polinomio no se puede factorizar bajo este método. Hay otra forma mucho más fácil para detectar si son o no factorizables con este método, pero eso se lo voy a enseñar más adelante. Entonces, le dejo como tarea ahí que usted prueba todas las posibles asociaciones y me diga si al final se puede o no se puede factorizar, porque a veces cometemos el error de que decimos, como ya el profesor ya enseñó esto, entonces tiene que poderse de esta forma, cuando no, a veces puede ser que no sea aplicable de esa forma. Luego, pues, le voy a dejar este ejercicio reto que está acá. Fíjense bien, ejercicio reto. Factorizar el trinomio, ¿sí? Este trinomio de acá. Y solo haga un pequeño cambio de variable. Llámele u a x más 1 a x más 1. Aquí, perdón, aquí está este 2 que no debería de estar ahí. Lo voy a quitar. Y pues trate de hacerlo. Llámele u a x más 1 y vea, tal vez se puede factorizar bajo este método, ¿verdad? Entonces, por mi parte, eso ha sido todo por este día, chicos. Si tienen dudas, voy a cancelar ya la grabación.